Bueno, vamos a ver entonces algunas nociones de conjuntos. De manera intuitiva, un conjunto es una colección bien definida de objetos que generalmente se representa con una letra mayúscula. Los objetos que integran el conjunto se denominan sus elementos. Por ejemplo, si A lo llamamos, el conjunto A tiene los elementos X, Y, T y Z, recordemos que los elementos van entre llaves y nombramos con una letra mayúscula de imprenta para el nombre del conjunto. No importa el orden en el que estén escritos los elementos, ni que haya repetido. Fíjense que, por ejemplo, el conjunto A, que nosotros llamamos XYTZ, sería lo mismo si fuera IXZTZ o si repetimos alguna de las letras. Decimos entonces que T pertenece a A, por ejemplo, ¿no? Uno de sus elementos, o equivalentemente T es un elemento de A y se indica con el símbolo de pertenencia, este símbolo de pertenencia que dice T pertenece a A. Decimos también, por ejemplo, que W no pertenece a A o que no es un elemento de A y se indica ahora con el símbolo de pertenencia tachado. El conjunto que no tiene elementos se llama conjunto vacío y se indica con el símbolo de una O tachada. Los conjuntos numéricos más conocidos los vamos a expresar con su nombre. Recuerden que, por ejemplo, el conjunto de los números naturales, nosotros ahí estamos escribiendo algunos elementos, ¿verdad? Porque no podemos describir todo el conjunto porque es un conjunto infinito. Los naturales, bueno, depende de la bibliografía, podemos tomar los naturales con el 0 o sin el 0, en particular acá lo estamos tomando a partir del 1. Esos son los números naturales, los que intuitivamente decimos son los que sirven para contar. Los números enteros son los números naturales y los números negativos. El conjunto de los números racionales, recordemos que son los que se pueden expresar como un cociente de números enteros, es decir, una división de números enteros. Por ejemplo, el menos 3/4 o menos 1/2 o el 2/3, otra vez son todos conjuntos infinitos, ¿verdad? El conjunto de los números irracionales, hay algunos ejemplos. El número e, el número raíz de 5, el número pi o raíz de 11 son números irracionales. Y el conjunto de los números reales, que en definitiva van a ser todos los números racionales e irracionales. Porque veamos que, por ejemplo, los números enteros también son racionales. Los números naturales también son racionales. El 0, el 1, el 2 también puede pensarse como número racional. Existen dos formas de especificar un determinado conjunto. Podemos hacerlo por extensión o por comprensión. Por ejemplo, cuando decimos el conjunto A tiene los elementos 1, 2, 3, 4, sería por extensión. Escribimos todos los elementos del conjunto. Si queremos definirlo por comprensión, podríamos escribir que son los X tal que, esos dos puntos quieren decir tal que, el conjunto de los X tal que X es un número entero y además es mayor o igual que 1 y menor o igual que 4. Esa sería una forma de definir por comprensión, describiendo qué elementos hay en el conjunto. Otro ejemplo, supongamos que decimos el conjunto X tal que X es un número entero y X cuadrado es menor o igual a 5. Esa sería una definición por comprensión. Ahora, ¿qué elementos hay en ese conjunto? Entonces, si quisiéramos escribirlo por extensión. Entonces, prestemos atención que al elevar al cuadrado el menos 2 nos da 4, el menos 1 nos da 1, el 0 da 0, el 1 da 1 y el 2 da 4. Y no hay más, porque ya si pusiéramos el 3 al cuadrado da 9. Con lo cual, esa sería la definición por extensión de ese conjunto. Otro ejemplo, si tomáramos los reales, x tal que x es un número real y x cuadrado más 1 es 0. Eso sería por comprensión. Y ahora decimos, bueno, entonces, ¿qué elementos hay dentro del conjunto C? Prestemos atención que si nos piden que x cuadrado más 1 sea 0,
es lo mismo que decir x cuadrado igual a menos 1, pero no hay ningún número real que cumpla que al cuadrado dé un número negativo, con lo cual ese conjunto es el conjunto vacío. Es otra manera de definir el conjunto vacío. Otro ejemplo, por ejemplo, si x tal que x está en z, o sea, un número entero, y x es 3k y k es un número entero. Así sería la definición por comprensión. Ahora, si queremos definirlo por extensión, ¿qué pasa? No podemos definirlo porque es un conjunto infinito. Podemos escribir algunos de sus elementos, nos damos cuenta que al escribirlo de esa forma serían los números múltiplos de 3, es decir, los que se pueden escribir como 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3 o 3 por menos 5, ¿sí? Todos los múltiplos de 3 enteros, bueno, escribimos algunos elementos. O, por ejemplo, si tuviéramos x tal que x es un número natural y x se expresa como 4k más 1 y k es un número natural. Bueno, esa sería la definición por comprensión, pero entonces si buscamos algunos números, por ejemplo, tendríamos, si k tiene que ser natural, 4 por 1, 1, más 1, 5, o sea que el 5 es un elemento del conjunto E. 4 por 2, 8, más 1, 9. El 9 es un elemento del conjunto E, pero otra vez no podemos definirlo por extensión. Es un conjunto infinito, acá hay solo naturales, o sea, no hay números negativos, pero bueno, podemos encontrar algunos de sus elementos como para tener una idea de cuál es el conjunto, pero no podemos escribirlo todo. Acá hay un error, este debería llamarse E, ¿no es cierto? Es el conjunto E que pusimos recién. Ahora bien, vamos a definir qué es la contención de conjuntos. Decimos que un conjunto A está contenido en un conjunto B si todos los elementos de A son elementos de B. Esto, escrito con simbología lógica, dice que para todo X, si X está en A, entonces X está en B. Se lee A está contenido en B o se lee también A es un subconjunto de B. Así, gráficamente, lo podemos ver de esta manera. ¿Qué pasa con la igualdad? Decimos que los conjuntos A y B son iguales si, solo si A y B tienen los mismos elementos. Es decir, que todo elemento de A es también elemento de B y recíprocamente. O sea que se verifica que A está contenido en B y B contenido en A. Así decimos que A es igual a B si para todo X, si X está en A, entonces X está en B, y si X está en B, entonces X está en A. Por ejemplo, a ver, vamos a ver algunos. Supongamos que A es el conjunto 1, 2, 3, 4 y B es el conjunto 0, menos 1, 1, 4, menos 2, 3 y 2. Bueno, acá al ser conjuntos finitos podemos hacer un gráfico y ver que, por ejemplo, si esos son los elementos del conjunto B, encontramos que los elementos del conjunto A son parte del conjunto B, con lo cual concluimos que A está contenido en B. Por ejemplo, si W es el conjunto 0, 2 y H lo tenemos definido por comprensión como los X tal que X es un número real y X cuadrado menos 2X es 0, entonces vemos que pedir que X cuadrado menos 2X sea 0 es lo mismo que decir X por X menos 2 igual a 0, con lo cual eso lo cumple solamente el 0 y el 2. Entonces decimos que W está contenido en H y bueno, acá lo que falta decir es que W es igual a H, ¿no? Acá hay que decir W es igual a H porque H tiene exactamente los mismos elementos que W. Veamos otro ejemplo. Si X es un número entero y X es igual a 3H y H en Z, también entero, y M es el conjunto de los enteros, tal que X es igual a 6W y W es un número entero, bueno, otra vez, podríamos mirar algo de estos conjuntos. El conjunto de los múltiplos de 3 sería C, donde puede estar el 3, el menos 3, el 9, el 15, el 6, el 2, el 18, el 0, estos son algunos, ¿verdad? Ese sería el conjunto C.
y encontramos que algunos de esos también son elementos de M. Entonces, aparentemente, porque el 3, el 9 parece que no están en M, aparentemente M está incluido en C. Ahora, en este caso, como son conjuntos infinitos, no nos alcanza, no podemos mirar todos los elementos. Entonces vamos a necesitar otra vez una estrategia de demostración para poder afirmar que M está incluido en C. Vamos entonces a demostrar lo que estamos viendo, que M está incluido en C. Recordemos, escribimos nuevamente los conjuntos y con la definición de inclusión decíamos que para todo X, si X está en M, entonces está en C. Es decir, que es un condicional. Vamos a demostrarlo entonces por el método directo. Partimos de un elemento cualquiera en M y queremos ver que es un elemento de C. Si esto es cierto para cualquier elemento de M, va a ser cierto para todos y por lo tanto quedaría probada esa implicación. Entonces, decimos, sea X perteneciente a M, un elemento cualquiera. Si es un elemento cualquiera, sabemos que se puede expresar como 6 por W, porque así es como está definido el conjunto de los elementos de M. Entonces escribimos X igual a 3 por 2 por W. W también sigue siendo un número entero. Esto simplemente porque 6 se puede escribir como 3 por 2. Ahora podemos escribir a X como 3 por 2 por W. Esto por la propiedad asociativa de la multiplicación de enteros, y al mismo tiempo decimos que 2W es un número entero por ser multiplicación de enteros. Y podemos llamar H a ese número 2 por W. Así nos queda que X se escribe como 3 por H y H es un número entero. Entonces, X es un elemento de C y por lo tanto hemos probado que M está contenido en C. Ahora bien, si también vemos intuitivamente que C no está contenido en M, recordemos estos conjuntos y decimos, bueno, había otros elementos que estaban en C y no en M. Entonces, si esto fuera cierto, que C está incluido en M, se tendría que cumplir que para todo elemento de C también tiene que estar en M. Entonces, para mostrar que ese enunciado es falso, mostramos que la negación es verdadera. ¿Qué era negar una proposición universal? Era equivalente a decir que existe algún elemento que cumple el antecedente y no el consecuente, es decir, existe X, tal que X está en C y X no está en M. Entonces, lo que tenemos que demostrar es una proposición existencial. Entonces, acá hay que ver que existe al menos un elemento que está en C y no en M. Es decir, acá va a alcanzar con tomar un elemento y mostrar que cumple eso. No es que en las demostraciones alcance un ejemplo, todo depende de la forma del enunciado. En este caso es porque es un existencial. Entonces, podemos elegir, por ejemplo, el 3. Decimos el 3 es un elemento de C porque se puede expresar como 3 por 1. Recordemos, el conjunto C decía que eran los X que se expresan como 3 por un entero. O sea que ese elemento claramente está en C, pero 3 no es elemento de M, porque no hay ningún entero W tal que 3 se puede escribir como 6 por W. Tendríamos que tomar a W como una fracción, como un medio, y W tiene que ser entero. Con lo cual, ya sabemos que ese número 3 no está en M. Por lo tanto, hemos probado que C no está incluido en M.